Una noche de 1995, dos hermanitos despiertan y se dan cuenta que sus padres han desaparecido de la casa y que se encuentran solos. Y créanme cuando les digo que no es la típica historia de terror, es la más tergiversada que he visto en mucho tiempo. Esta historia comienza una noche de 1995, con dos hermanitos llamados Kevin y Kylie, los cuales se despiertan de madrugada guiados por un susurro y una silueta que se mueve alrededor de su casa. Sintiendo un poco de temor, Kylie vuelve a su habitación mientras que por alguna razón Kevin decide quedarse afuera de ella, tomando una mantita y sentándose en las escaleras para esperar a alguien o algo. En la oscuridad de la noche, el pequeño suelta la pregunta, ¿te estás escondiendo? Seguido de un fuerte golpe que manda al pequeño al final de las escaleras, provocando su llanto inmediato. Algún tiempo después, no sabemos si pasaron 5 minutos o 3 horas, el papá de los pequeños aparece en escena, viéndose obligado a llevar al pequeño al hospital y por fortuna no requirió de puntos. El hombre le llama por teléfono a su esposa para comentarle acerca de lo sucedido, y al colgar, este se dirige a Kevin para decirle que debe descansar, y que no debe de preocuparse, que su hermana ya le contó que estaba caminando dormido otra vez. Algunas horas después, y luego de este pequeño susto, Kylie se levanta para buscar a su padre como lo haría cualquier nene, dándose cuenta que este no aparecía por ninguna parte de la casa, y queriendo buscar alguna respuesta, la pequeña va y despierta a Kevin, y es aquí cuando ambos pueden presenciar la primera cosa extraña, siendo esto que una ventana desaparece frente a ellos, e incluso la pequeña pregunta a dónde se había ido. Sin que los nenes se enteren, una de las puertas de la planta baja también desaparece, y después de hacer un recorrido por la casa entera, estos confirman que en efecto sus papás no estaban ahí. Los hermanitos incluso intentan pedir ayuda por teléfono, pero extrañamente nadie les contesta. Con la inocencia que solo un pequeño puede tener, Kylie se olvida de su soledad por un rato, y sintiéndose segura con su hermano, ella pregunta si esa noche podían dormir en la sala de estar a manera de pijamada, a lo que Kevin responde que sí. Es así como después de estar viendo la televisión durante algunos minutos, los pequeños vuelven a quedarse dormidos, y al despertar, Kylie le dice a su hermano que tal vez deberían entretenerse con otra cosa. Kevin sube a la segunda planta con el pretexto de ir a por algo, pero en realidad estaba haciendo un segundo intento por ir a la habitación de su padre y encontrarlo, pero en esta oportunidad tampoco lo consigue. Los pequeños vuelven a la sala y se entretienen con lo que pueden, pintando con algunos crayones, jugando con sus juguetes, viendo caricaturas entre otras cosas. Sin embargo, aquí vendría uno de los momentos de los cuales me voy a agarrar para explicar el final de la película, así que atentos. Y es que de la nada Kevin se para y pregunta, ¿por qué mamá está llorando? A lo que su hermanita, en lugar de hacerle caso, contesta preguntando, ¿por qué nadie ha venido todavía? La calma de los pequeños es interrumpida cuando dos fuertes golpes suenan en la planta alta, cosa que genera que ambos se pongan de pie y miren atentos por si algo sucedía. Los hermanitos seguían preguntándose dónde estaba su padre, y al lanzar la idea de que tal vez había salido con su madre, Kevin interrumpe a su hermana diciendo, no quiero hablar de mamá. Después de un rato, Kevin se levanta de la sala para ir al baño, volviendo rápidamente con su hermana para decirle que debe de ver algo. Y es que no bastando con las ventanas y las puertas, el inodoro también ha desaparecido, teniendo que hacer sus necesidades en una cubeta. Mientras que el pequeño liberaba las tensiones, ustedes me entienden, Kylie aprovecha para caminar hasta su habitación e inspeccionarla un rato con su linterna, consiguiendo ver una silueta de cabello oscuro en una de las paredes que espero por Dios sea un muñeco, y en la parte alta, pegada al techo, una muñeca parece estar sosteniéndose por su cuenta, y... Kevin acaba asustando a su hermana sin querer. Al volver al frente de la televisión, Kevin le pregunta a su hermana si acaso había visto algo extraño ahí arriba, pero ella, por miedo o quizás por el susto que le metió, dice que no realmente. En algún momento Kevin se queda dormido, y de la manera más aterradora que podríamos imaginarnos, una voz misteriosa le dice a Kylie, ven, sube. La nena, pensando que tal vez solo se trataba de su padre llamándola, sube de a poco las escaleras, camina a través del pasillo e ingresa a la habitación, alcanzando a vislumbrar que algo se posaba en la cama, pero sin definir realmente de qué se trataba. Kylie se acerca de a poco para tener una mejor visión de esto, y aquella voz le pide que mire debajo de la cama. La pequeña se agacha y no mira nada, pero cuando se levanta, puede ver la silueta de alguien sentado en el borde de la cama, alguien que desaparece en un segundo pero que después reaparece al otro lado. Sin saber qué hacer, Kylie observa fijamente a la mujer, y cuando esta comienza a decir, Kylie, tu padre y yo, un intenso golpe interrumpe la charla, y cuando esta es retomada, la que ahora sabemos es la mamá de los nenes continúa diciendo, quiero que sepas que tu padre y yo los amamos mucho, y después le pide a la pequeña que cierre los ojos. Cuando Kylie los abre de nuevo, su madre ha desaparecido, sin embargo una voz que proviene de la oscuridad le pide que vuelva abajo con su hermano, y...
Al volver con Kevin, este le pregunta qué estaba haciendo en la planta alta, a lo que ella simplemente decide no responderle, y en su lugar le pide que le ayude a mover el sofá de posición. De manera inexplicable, algunos de los juguetes de los pequeños comienzan a pegarse a una de las paredes, y sin motivo aparente, una voz tenebrosa le solicita a Kevin que se dirija hasta el sótano, cosa que el pequeño hace sin oponer resistencia. Al llegar a su objetivo, Kevin escucha la voz de su hermanita diciendo: "Kevin, me siento rara". El tremendo susto hace que el chico suba hasta la sala con la respiración agitada y las manos temblorosas, y casi como si se tratara de un hipnotizador, aquella voz vuelve a susurrarle: "Kevin, duerme", y el pequeño cae rendido. La televisión sigue colocando los programas que los nenes estaban viendo, haciendo énfasis en una caricatura en donde un conejo está siendo perseguido por otra madre que sepa la chingada que sea, pero lo que me gustaría mencionar aquí es como la simple estética, el juego de luces y obscuridad, y los sonidos provenientes de diferentes partes hacen que lo que debería ser un programa de entretenimiento se torne en algo que te llega a poner nervioso. Aquel susurro paranormal vuelve a hacerse presente, diciéndole a Kevin que quiere jugar a un juego, obligándolo a caminar a la cocina, tomar un cuchillo, sentarse en el suelo y bueno, atravesarse un ojo con él. De forma increíble y casi irreal supongo, el pequeño Kevin todavía tiene la fuerza para levantarse, tomar el teléfono y marcar al 911, reportando lo que acababa de pasarle, y con afán de que este no pierda el conocimiento, el operario le pregunta una serie de cosas, enterándonos de que el nene tiene únicamente 4 años, que se encuentra solo, e incluso comenta que sus puertas y ventanas habían desaparecido. Sin darle tiempo a descansar, aquella voz vuelve a contactar a Kevin para decirle: Kaylee no hizo lo que se le pidió y por eso terminó de esa manera. Yo puedo hacer lo que sea, y como no dejaba de llorar por sus padres, por eso le quité la boca. Aquella entidad le pide que suba hasta la segunda planta, y después de un parpadeo el pequeño Kevin se ve caminando por el techo sin razón aparente, preguntándole a aquella voz extraña si puede volver a la sala, y la escena se corta. En el siguiente fragmento, podemos ver los juguetes de los nenes amontonados por todo un pasillo, mientras que un mensaje que pone 572 días aparece en pantalla. ¿Es que acaso los nenes llevaban todo ese tiempo encerrados en la casa? ¿O tal vez esos días significan otra cosa? Pues yo no sé, déjenme saber ustedes qué piensan en comentarios. A partir de aquí se nos van a presentar algunas imágenes que son tan curiosas y aterradoras como un poco inexplicables e incoherentes, pero juzguen ustedes mismos. Primero se puede ver cómo es que una silueta, no me queda claro si es de Kaylee o de su madre, aparece sentada a la orilla de la cama, y segundos después se desvanece en el aire. Después podemos ver algunas fotografías familiares donde Kaylee aparece, pero en absolutamente todas ellas la nena aparece con la cabeza deformada o simplemente sin ella, en algo que en realidad se vuelve todavía más perturbador cuando aparece una grabación de los pequeños gritando asustados: "¡Mamá! ¡Mamá!", y segundos después podemos presenciar esto. Más adelante, el juguete de Toy Story 3 aparece en pantalla, siendo esta la escena más aterradora en mi opinión. En la escena final, una cara que apenas se puede distinguir aparece en la penumbra, hablando directamente hacia el espectador mientras dice: Ve a dormir. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Dando a entender que sí, ustedes son los siguientes. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! ¿Pero qué fue esa mierda? Tengo que decir desde ya que esta es la película más confusa y difícil de explicar que he traído al canal, y para ello generé 4 teorías. Ustedes me dicen cuál se les acomoda más, sin albur. La primera es la teoría de los miedos infantiles. Básicamente, cuando somos pequeños le tenemos miedo casi a todo, a la oscuridad, a que nuestros padres no estén, a los ruidos de la noche, a caminar solos por la casa, entre otras cosas. Y esta película básicamente intenta potenciar esos miedos para que vuelvas a sentir lo que sentías cuando eras niño. La segunda es la teoría del demonio, y esa básicamente habla de que de alguna manera un demonio logró hacerse con la casa, y es por eso que ahora está haciendo todas estas cosas con los pequeños, con los padres, jugando con sus mentes, escondiendo ventanas, puertas y todo esto, y esa para mí es la más evidente, aunque no la más factible. La tercera teoría es la que habla acerca del divorcio y el maltrato. En varios momentos de la película se nos deja ver que los papás de los pequeños Kaylee y Kevin están separados. Primero cuando el pequeño se golpea en la cabeza y el padre se comunica con la mamá para decirle lo que acababa de ocurrir
ocurrir y que no necesitó puntos. También cuando Kaylee sube hasta la habitación de sus padres y en ese lugar puede ver la silueta de su madre, la cual le dice que tanto ella como su padre los aman muchísimo, en algo que suele decirse cuando la pareja se está separando y los pequeños no saben bien qué está pasando. Y para mí la parte más evidente es al final, cuando los pequeños están gritando mamá, mamá, y se puede ver una mancha que bate las paredes, en una clara señal de maltrato hacia estos, ya sea de manera verbal o tal vez física, y no me sorprendería que ese fuera el motivo de la separación de los padres. Y la cuarta teoría, y la que para mí es la más factible de todas, es el golpe mortal en la cabeza. Al inicio de la película, se deja ver que Kevin es sonámbulo, y este camina hasta las escaleras para momentos después venirse abajo y golpearse en la cabeza. Aunque más adelante se nos deja ver que el padre llega, lo auxilia, lo lleva al hospital y todo eso, yo llego a pensar que eso realmente no pasó, y que eso únicamente está sucediendo en la mente de Kevin. Lo que trato de explicar con esta teoría es que en realidad nadie llegó a auxiliar al pequeño, y es por eso que en algún momento Kale dice, ¿por qué nadie ha venido todavía? Básicamente como si ella se estuviera enfrentando sola a tener a su hermano ahí tirado, y él lo escucha entre sueños, o entre sus últimos suspiros. Bueno, pero ¿y esto cómo explicaría lo de las paredes y las puertas desapareciendo, que sus padres no estén, que él escuche voces y todo eso? Pues es básicamente el pequeño mundo de Kevin, que era su hogar, desmoronándose en su cabeza, mientras que el pobre chico exhala sus últimos suspiros. Pero bueno, esas únicamente son mis teorías, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete a miembros si quieres, y regálame un like en forma de voces que te hablan desde la penumbra para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, ¡nos vemos!